Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Cuatro Vientos, el día de hoy, que es jueves 23 de agosto del año 2018, día en que se va a celebrar aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California, desde donde estamos transmitiendo a las 8 de la mañana con 35 minutos, un foro más. Esperamos que este sea el definitivo, con la participación de los 4 representantes de los 4 municipios costeros de Baja California sobre el agua. A ver, vamos a buscar buenas informaciones el día de hoy. Bueno, vamos a buscar entrevistas y transmisiones en vivo, probablemente a partir de las 4 de la tarde, tiempo de Baja California. Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días amigos, amigas de Cuatro Vientos. Este foro es muy importante, es de carácter estatal, participan varias organizaciones y está orientado hacia la defensa jurídica del agua como un derecho humano. Es un planteamiento que parte de la necesidad de municipalizar este servicio con sustento en lo que dice la propia Constitución de la República, el artículo 115. No se lo pierda en la tarde, si puede asistir vaya, si no puede asistir, aquí vamos a estar nosotros transmitiéndoles información. Así es. Y bueno, bienvenida a Tete Manríquez y Oscar Villarino, así como Osvaldo Medina, que son los primeritos que se están reportando. El contenido de nuestro programa lo puede consultar en la columna de la mano derecha de su pantalla de internet, amigos, amigas, en la computadora. Pero bueno, para empezar, siempre hay informaciones que pues esperemos que esta también le agrade. Es un tema en el que hemos estado persistiendo aquí también, porque con esto nos da finalmente, espero que se finiquite ya este tema baboso de que la raza aria, que la raza pura, que los humanos existimos diferentes tipos de humanos, que somos los más puros, y está la plebe. Amigos, amigas, fue encontrada la primera hija fruto del sexo entre 2 especies humanas distintas. Daniel Mediavilla, del periódico El País, nos da la información. Fíjese, hace más de 50,000 años, una mujer neandertal y un hombre denisovano practicaron sexo, y unos meses después ella dio a luz a una niña. Muchos siglos más tarde, en una cueva siberiana, junto a las montañas de Altai, se encontraron los huesos que dejó aquella mujer híbrida, que tendría unos 13 años cuando murió. Desde hace casi una década se sabe que neandertales, denisovanos y humanos modernos, los Homo sapiens, tuvieron descendencia en algunas circunstancias, pero nunca se había encontrado a un hijo de una pareja mixta. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve esto que le digo? Esperemos que ya le caiga el 20 de las cabecitas enfermas que dicen que solamente hay razas puras, hay razas que no se mezclaron con nadie más y que por eso son superiores a las demás. Hoy la revista Naturaleza, ¿quieres continuar? Síguele. Bueno, la revista, gracias Javier, la revista Naturaleza publica el genoma del primero de estos humanos. Un equipo liderado por Vivian Sloan y Svan Pavo del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, analizó el ADN extraído de un fragmento de un huesito de la joven y concluyó que la madre era neandertal y el padre denisovano. Estos denisovanos son más asiáticos. Más asiático y es más reciente que empezamos a escuchar de ellos. Así es, sí. La primera vincula a la adolescente con el linaje de una especie ya muy conocida, los neandertales, a la que se atribuyen las primeras expresiones artísticas conocidas y que dejaron sus huesos y sus herramientas por toda Europa. Su padre, el denisovano, la convierte en la descendiente de un grupo mucho más misterioso, conocido solo a partir de los análisis genéticos de pequeños fragmentos de hueso encontrados únicamente en la cueva rusa de Denisova. De ahí les viene el nombre. Qué interesante este descubrimiento, Javier, porque mira cómo vienen a poner al descubierto la vida tan íntima y personal de esta pareja. De esta pareja a partir del hueso de una hijita que tuvieron y que murió a los 13 años. Sí, fíjate que mientras los neandertales, bueno, pues son los europeos, son estos ascendientes del género humano. Los denisovanos son considerados los neandertales asiáticos porque solamente ahí, en esa zona del planeta, fue donde estuvieron habitando, igual que los neandertales en Europa.
Los genomas de estas dos especies, secuenciadas también por Pavo, que sin duda es el mayor experto en este tipo de conocimiento genético, arqueología genética, y sus colaboradores, esto en todo el mundo, indican que se separaron hace más de 390.000 años. Sin embargo, siguieron procreando de forma puntual en los territorios donde ambas especies compartían frontera. Aunque todavía no conocemos la anatomía de los denisovanos, porque solo se han encontrado algunos fragmentos de huesos y dientes. Yo creo que aunque no serían iguales, anatómicamente no serían muy diferentes, explica Juan Luis Azuaga, que es director de Atapuerca. Los denisovanos serían algo así como la versión asiática de los neandertales, añadió. También, y continuando con la información, desde que los análisis genéticos permitieron reconstruir la vida sexual de los humanos ancestrales, se ha comprobado que existieron relaciones ocasionales entre las especies que compartieron el mundo hace decenas de miles de años. El genoma de Denisova 11 o Deni, como se ha bautizado a la joven, muestran que la relación de sus progenitores no era el primer cruce entre especies de su familia. El padre también tenía neandertales entre sus antepasados. Las relaciones no solo fíjese nada más que conocimiento, a dónde hemos llegado en cuestión de conocimiento, y más esto que revoluciona el estudio antropológico, Olga Alicia, en el planeta, la secuencia del Muchos ADN. de nosotros no conocemos a nuestras bisabuelas, a nuestras tatarabuelas, a tatarabuelos quiénes fueron, y ya la ciencia te está descubriendo estas parejas de milenarias, Javier. Así es. Ya sabemos que cuando menos sí tenemos antepasados neandertales, denisovanos, y obviamente pues el gen que aporta el Homo sapiens, ¿no? Las relaciones no solo sucedieron entre estas dos especies tan cercanas. Los humanos modernos, los Homo sapiens, copularon con neandertales en repetidas ocasiones desde hace al menos 100.000 años. Y hoy todos los habitantes del planeta, salvo los subsaharianos, tenemos en nuestro genoma ADN de aquella especie extinguida. Lo mismo sucede con los denisovanos. Aunque hace tiempo que se extinguieron, dejaron parte de sus genes entre asiáticos y oceánicos, todo lo que conocemos como la Polinesia y todas estas naciones, Australia, Nueva Zelanda. Aunque hace tiempo entonces se extinguieron, ¿no? Forman parte de sus genes entre asiáticos y oceánicos, y tienen también en su genoma rastros de fornicación con una especie arcaica de humanos que se separó de la línea evolutiva humana hace más de 1 millón de años. O sea que todavía nos quedan cosas por descubrir en estos cruces de todos estos homínidos y en la rama de los humanos, que incluyen, te digo, cuando menos estos 3 grupos, y ya están rastreando una cuarta generación de humanos, de sapiens, de homos, Olga, que podrían también haber tenido algún tipo de relación sexual y por lo mismo tener descendencia y aportar sus genes a lo que hoy pues es el hombre moderno. Bueno, los seres humanos modernos, para no estar hablando. Así es, Javier. Esto viene a confirmar pues de que la humanidad se integró por diferentes grupos, que había diferencias importantes entre ellos, pero todos eran humanos, no nada más nosotros, no nada más los que sobrevivimos, permanecimos como Homo sapiens, pero que no somos Homo sapiens, como tú dices, al 100%, sino puros. Que hubo entre nosotros, entre nuestros antepasados, hubo por ahí amoríos, hubo amoríos, relaciones sexuales, y dieron resultado esto que conocemos hoy como la humanidad, estos 7.500 millones de hijos que vinieron de aquellas parejas, Javier, descendientes que nos heredaron esos antepasados, pues diferentes características físicas, facultades, posibilidades de adaptarnos a todos los medios ambientes posibles, ¿no? Ya ves que hemos visto cómo de los neandertales nos viene la resistencia al frío. A mí, en mi familia hizo falta un poquito más de neandertales, yo soy violenta. Más genes neandertales, pero bueno, es bonita esta historia. Sí, esta historia de la diversidad y también la diversidad en el amor
de las diferentes especies, de las diferentes razas o tipos humanos, ¿no? Fíjate que lo que sucede en Galicia, esto viene también a confirmar que no importaba tanto el instinto sexual de la reproducción, amigos y amigas, y obviamente pues el deseo erótico, el deseo sexual, ha estado acompañando a la humanidad. Y aquí cuando yo ya estoy totalmente, plenamente convencido de que yo ya en el concepto de humanidad incluyo a los denisovanos y obviamente también a los neandertales. Ya forman parte de nuestra familia, ya somos cuates, forman parte de la humanidad. La integraron, ayudaron a integrar lo que hoy conocemos como la humanidad. Pero es tan fuerte el deseo sexual que está vinculado en sus orígenes y químicamente y sexualmente por los motivos de la reproducción, que incluso en situaciones en donde usted se imaginaría que no podría existir la posibilidad de que se pudieran dar ese tipo de relaciones sexuales, se dieron. Y estaba leyendo ayer por la tarde una información de una mujer, una guardia nazi, que estaba, hacía su trabajo en los campos de concentración de los judíos en Auschwitz, este campo de concentración terrible, amigos y amigas, de lo que se tienen historias espantosas de cómo se exterminaban ahí a los judíos y a otras minorías y a otros grupos marginados por la supremacía alemana, la supremacía aria. Fíjense que esta mujer cuenta que en medio de cadáveres, en medio de lugares en donde los judíos iban a hacer sus necesidades, a un lado de donde se quemaban a sus compatriotas en estos crematorios colectivos, ahí por las noches se escapaban hombres y mujeres para tener sexo. Y de esta sexualidad hubo varios nacimientos, hubo varios embarazos. Y esta mujer nazi, esta guardia nazi, conjuntamente con alemana, porque ella en realidad ya después dijo que no estaba a favor de los nazis, pero pues que tenía que trabajar, si no la podían haber asesinado, con otro grupo de mujeres alemanas que custodiaban ahí a las mujeres nazis, se dieron a la tarea de buscar la forma de ayudar a estas mujeres para abortar o para quedarse con los bebés que tenían y cuidar que no se notaran sus embarazos. Pero lo increíble es que en el lugar menos imaginable, por las condiciones en las que se vivían estos judíos, tenían también relaciones sexuales. Imagínate. Bueno, nada más a un disonavaniano se encuentra una neandertal, pues ahí los dos, ¿verdad? Después de haber caminado un año de no encontrar a nadie, pues neandertal y dinosaviano. Dinosaviana. Bueno, fíjate que con esto que comentas, Javier, me hiciste recordar algo que leí hace tiempo, en el sentido de que surge un instinto con mucha fuerza, un impulso en el ser humano, cuando se encuentra en riesgo, en grave riesgo. Por ejemplo, se ha hecho algunos estudios estadísticos que te señalan que cuando hay una catástrofe como un terremoto, por ejemplo, las parejas tienden a hacer más el amor. Que cuando hay una guerra, las parejas aprovechan la oportunidad para hacer el amor. Y parece que es un impulso que tiene que ver con el instinto de conservación. O sea, ante un riesgo mayor, y qué cosa podía ser mayor en aquellos años tan terribles, que el estar viviendo en un campo de concentración, pues donde podías enfrentando el exterminio, ¿no? Donde podías morir en cualquier momento. El exterminio total de tu raza, ¿no? En cualquier momento te podía tocar que te mandaran a la cámara de gas, sí, o que te fusilaran, o que te mataran a golpes, en fin. En esas circunstancias existe esa posibilidad. Me hizo recordar eso que leí. Yo lo leí en relación con los sismos de la Ciudad de México, que los chilangos se ponían como locos, ¿verdad? El amor. Y digo, bueno, pues si valía para los chilangos en la época, en los momentos de los sismos, pues yo creo que también es válido para todos los humanos, ¿no? Así es. Total. Pues bienvenida a la información. Y mañana sin duda les vamos a dar otra nota que encontramos relacionada con los genes de los neandertales. Ya hablamos de las cosas buenas. Tenemos una buena dosis de cosas, de malas cosas que nos heredaron también los neandertales con sus genes. Pero bueno, eso hasta mañana.
Amigos, vamos también a la nota internacional que está muy, muy interesante. Déjame saludar a Carlos Maciel Ramírez, a Jorge Díaz, que también están con nosotros, a Taxis Jesús Núñez, a mi queridísima hermana Laura. ¿Qué tal, Laura? Laura, qué gusto saludarte, poder saludarte, aunque sea a través de aunque este sea medio. por esto, Yo sabes que te amo, que te quiero mucho, igual a las muchachas. También a Edgardo Anduaga González y a Marisela Horta González, que están con nosotros. Muchísimas gracias. Por favor, compartan, ayúdenos a compartir el programa. Sus amistades, sus grupos, ya saben. Hasta con quien las personas que ustedes saben que le van a caer muy mal que reciba un programa de esta Háganle la maldad. Háganle la maldad. Mire, Donald Trump asegura que si le abren un juicio político, pues los mercados internacionales se hundirían y habría mucha pobreza en el mundo. Fíjese, la agencia EFE dice, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró hoy que si se le abre un juicio político, tras las acusaciones de su ex abogado de haber violado las leyes de financiación electoral en Estados Unidos, los mercados financieros se hundirían y el crecimiento económico se frenaría, entrecomillado, textual. Si soy censurado, los mercados financieros se hundirían. Creo que todo el mundo sería más pobre, afirmó este personaje. Vea, Trump insistió en la buena salud de la economía de Estados Unidos, cuyo crecimiento en el segundo trimestre de este año es una tasa anualizada de 4,1%, algo que atribuyó a sus políticas de regulación y recortes de impuestos. Mire, para que se dé usted una idea de este 4,1% que está logrando Donald Trump en el segundo trimestre hasta el mes de junio de este año, hay que recordar que el promedio de crecimiento económico en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue del 2% en promedio, ¿sí? Y que ahora el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha estado negociando con el sector empresarial, ¿sí?, con las altas cúpulas y con sus organizaciones sindicales, llegar a un promedio anual de crecimiento del 4%. Vea usted lo que puede representar entonces estos 2,1% más que ha logrado Donald Trump en el rescate de la economía de los Estados Unidos. Hemos platicado con gente que trabaja, que vive allá, Olga Alicia, en Estados Unidos, y esto que le estamos diciendo no lo vienen a confirmar, no lo han dicho. ¿Sabes qué? Hay mucho trabajo, hay buen trabajo remunerado, la inflación ha cedido, en fin, hay circulante y la economía está viva. A esto se refiere Donald Trump, ¿sí? Loco, pero mire, que de repente tiene sus asegúnes. Aseguró que la economía de Estados Unidos se expandió a este ritmo de 4,1% e incluso señaló que el desempleo ha caído al 3,9%, que es el más bajo en los Estados Unidos desde 1969, amigos y amigas. Es muy interesante todo este análisis y esta información que dio Donald Trump a la agencia EFE, porque cuando escucha uno sus discursos, pareciera que está bien loco y que pues, está llevando al despeñadero, como nos llevaron aquí en México. Como nos llevaron nosotros al baile. Al despeñadero, a la economía y al pueblo estadounidense. Pero vea usted, no sé cómo se puede censurar a alguien que está haciendo un gran trabajo, dijo Donald Trump. Se verían números que ustedes no creerían en retroceso de abrirse este juicio político en su contra. Las palabras del mandatario se producen después de que este exabogado Michael Cohen se declaró culpable el pasado martes ante un juez federal de Nueva York de varios delitos y dijese que fue el propio Donald Trump quien le pidió que pagara a 2 mujeres para comprar su silencio durante la campaña electoral. Usted recordará, esto lo dijimos precisamente, lo estuvimos dando a conocer el pasado martes. Y Trump ha reconocido estos pagos, pero ha negado que procediesen de su campaña electoral, lo que constituiría una violación de las leyes de financiación, y ha subrayado que provenían de su bolsillo. Yo lo pagué de mi bolsa. Eso es lo que dice Donald Trump. La revelación de Cohen
azuzó las especulaciones sobre la posibilidad de que los demócratas abran un juicio político como Trump, algo así como el impeachment que le dieron a Lula, ¿no? O a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, perdón. Así es, o a la misma Argentina, Cristina, ¿cómo se llama? Cristina Fernández. Cristina Fernández, a quien por cierto ayer el Senado ya le autorizó al Poder Judicial argentino para que puedan catear su casa. ¿Cómo ves? Es otra embestida que están ahora dirigiendo contra ella, como lo hicieron en su momento contra Dilma Rousseff y como lo han hecho contra Lula da Silva y como lo han hecho contra Nicolás Maduro y bueno, al que se ha salvado hasta ahorita es Evo Morales, pero van contra todos los gobiernos de centro izquierda, ¿no? Pero fíjate, ahora esto va a depender que los demócratas abran este juicio político, solo que la Cámara Baja vuelva a quedar en manos de los demócratas en las próximas elecciones de noviembre. Pero los líderes de la oposición han evitado por ahora hacer promesas sobre este proceso de destitución. Lo cierto es que todo se está armando, amigos y amigas, desde el punto de vista político, para que pudiera suceder que en el proceso electoral de noviembre los demócratas retomaran el poder de la Cámara Baja y entonces sí, Alicia, podríamos estar entonces, Donald Trump, ante una situación muchísimo más complicada, porque todo esto que estamos diciendo aquí de lo que están sucediendo con las acusaciones, las declaraciones de culpabilidad y todos estos escándalos en los que se ha visto involucrado Donald Trump y su campaña, podrían entonces sí generar este juicio político. Bueno, lo comentábamos ayer y decíamos que hay elementos, Javier, sin conocer bien a fondo lo que es el sistema jurídico electoral de Estados Unidos, pero con el reconocimiento de Cohen, que fue el coordinador de su campaña, su mano derecha, con el reconocimiento de que incurrió en por lo menos 8 delitos justamente durante la campaña y que uno de ellos fue el llevar dinero de manera ilícita a la campaña de Donald Trump. Con esta declaración de autoculpabilidad, pues pone en grave riesgo a Donald Trump. Y tan lo pone en grave riesgo que ahorita Trump saca la mejor carta que puede presentar, no la había arguido hasta hoy, y que es la estabilidad y crecimiento económico que ha logrado en Estados Unidos, y decir, si me hacen algo, se desestabiliza la economía de Estados Unidos y por lo tanto metemos en un aprieto al mundo entero, ¿no? Al mundo. Sí. Y bueno, pues él aporta sus argumentos, que son muy sólidos, sus datos duros. Vamos, les digo, Estados Unidos no deja de estar generando información. Pero la ley es la ley y la lucha por el poder es una lucha muy fuerte, Javier. Los demócratas van a hacer todo lo posible por recuperar el gobierno de Estados Unidos. Así es. Olga, vamos a escuchar un poco de música para dar una pausa y continuar con las notas de carácter regional. Amigos, estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en vivo, las 9 de la mañana, tiempo de Baja California, de este jueves 23 de agosto. Regresamos luego de escuchar esto. Bueno, pues continuamos con la información. Fíjese que Luis Arellano Sarmiento, del periódico La Jornada Baja California, trae una nota que pues está generando algún grado de certidumbre, porque los burócratas, un grupo de burócratas del gobierno del estado y los municipios, los 5 municipios de Baja California, pues anunciaron anoche y hoy por la mañana lo están llevando a efecto un paro laboral por la falta de un acuerdo entre las dirigencias del sindicato de burócratas. Así es, esto es extraño, no se trata de una huelga, un paro de labores por las demandas gremiales, sino por un conflicto interno entre dos grupos de sindicalizados que se están disputando la dirigencia del sindicato en Mexicali.
para que veas tú lo importante que es llegar a ser dirigentes, Javier, de un sindicato. Ahí hay mucho dinero, mucho poder y mucha corrupción. A convocatoria del secretario general del Sindicato de Burócratas en el Estado, Arturo Gutiérrez Vázquez, este jueves 23 de agosto, los agremiados afines a la causa de Lázaro Mosquedo Martínez realizarán un paro de labores. Este llamado al paro es en protesta porque el Tribunal de Arbitraje del Estado, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de Baja California, pues no ha definido el conflicto legal entre los dos grupos de sindicalizados que disputan la dirigencia en Mexicali. Sin embargo, aunque el conflicto es únicamente en Mexicali, el dirigente estatal convocó al paro también en el resto de las secciones, por lo que ocurriría en Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. El documento emitido por el secretario estatal es respaldado por los dirigentes de todos estos municipios. Solamente en Mexicali hay 7,000 empleados sindicalizados al servicio de las instituciones públicas. Entre estas, la recolección de basura, la Comisión del Agua, el Departamento de Limpia y demás trabajadores que atienden a la población en trámites burocráticos. Además, hay otros 2,000 sindicalizados jubilados que también están convocados a concentraciones de burócratas este jueves. Aquí en Ensenada son alrededor de 1,100, más o menos, entre 1,000 y 1,100 los trabajadores que están sindicalizados, Olga Alicia. Pero también el problema es que también, como está sucediendo en todo el estado, pues también hay división. Sí. Hay gente que está con Lázaro y otros con otros dirigentes. Sí, de hecho las dos partes en conflicto, una encabezada por Mosqueda Martínez y otra por Genaro Díaz Reynoso, aspiran a tener la titularidad de la toma de nota, el reconocimiento legal, documento que legalmente los asumirían como líder seccional del Sindicato de Burócratas en Mexicali. Pero el Tribunal de Arbitraje no ha dado un fallo definitivo ni con la intervención del Poder Judicial de la Federación al conceder demandas de amparo. Ahorita le vamos a dar el nombre de quién está detrás, quién está meciendo la cuna en esto, Ahorita le vamos a decir. El Sindicato de Burócratas no tiene dirigente y la situación hizo crisis con un enfrentamiento violento entre los dos grupos de agremiados, que ambos tienen en su poder parte de los edificios que fungen como oficinas del sindicato. Mosqueda Martínez, quien ha competido 2 veces en las elecciones que el Tribunal de Arbitraje ha declarado invalidadas, considera que la máxima autoridad en el sindicato es la dirigencia estatal. Díaz Reynoso llegó al cargo de secretario sin competir en elecciones, debido a la imposición que orquestó la anterior dirigente Victoria Benley Duarte, actual diputada local por el Partido Acción Nacional. Les digo que sean unos baños de pureza y son unas caciques y unos caciques tremendos, ¿no? Un dato nada más para este momento, para que tú continúes con el párrafo. Victoria Bentley, ustedes recordarán en unos videos cuando estaban tomadas las oficinas del centro cívico en Mexicali por aquella gran cantidad de manifestantes contra el gasolinazo, con el tema de Constellation Brands y lo del agua. Olga Alicia, te recordarás, fue quien llegó encabezando a la Policía Municipal de Mexicali, sí, a reprimir entre ellos, entre los manifestantes, a varios de los trabajadores burócratas que estaban ahí posesionados e impidiendo la entrada al Palacio Municipal de Mexicali. Fíjate cómo utilizó el alcalde panista a la dirigente sindical panista para ir a golpear, entre otros, aparte de los manifestantes, a sus mismos agremiados. Sí, pero ya era diputada local, ¿no? Sí, era diputada local. Porque esto fue lo que provocó tanto encono, fue una de las agresiones que originalmente vinieron por parte de los diputados y que provocó tanto encono entre los manifestantes y los diputados. Un juzgado federal revocó la toma de nota que ostentaba Díaz Reynoso y la dirigencia sindical permanece acéfala. Tanto Díaz Reynoso como la autoridad estatal, por conducto del secretario del Trabajo, Francisco Iribe Paniagua, coinciden en su discurso sobre el llamado al paro laboral, que es ilegal, que se puede descontar el día no laborado e incluso dicen que podrían despedir a los faltistas sin responsabilidad alguna para los patrones, en este caso el gobierno.
Pues así está el tema de los burócratas divididos, enconados, enfrentados violentamente, porque simple y sencillamente pues al gobernador Francisco Vega de la Madrid no le gusta que pues exista una dirigencia que no le sea afín, y que pues obviamente también el presidente municipal de Mexicali desea controlar a los burócratas, y pues utilizan a una sindicalista, a una dirigente sindical que ya demostró que es buena para los trancazos, que ya demostró que es buena para este tipo de marrullerías, y vea usted lo que está sucediendo. Así que en todo el estado habrá grupos que estén apoyando a quienes están ahora en actitud de parismo, y habrá otros que pues estarán muy tranquilos realizando sus actividades normales, que no les traen. Oye, te tengo una muy buena noticia. A ver. Dice Citibank que puedes pasar, felicidades, tienes un crédito de nómina autorizado. Así que puedes decir, ¿cómo han estado fregando los o sea, aprovecho esto, o sea, y esto lo puedes ver, ahí está. Y se dirigen a ti, Olga Alicia, felicidades. Te han de conocer mucho. Sí, Fíjate que son amigos. son amigos. ¿Cómo han estado friegue las instituciones bancarias para que usted agarre para una que la tarjeta de gente crédito? tome créditos a unas tasas de interés increíblemente usureras? Sí. Fíjate que un día me llamaron por teléfono, ya me tenían harta, ya no hallaba qué hacer porque les decía una y otra vez que no, y que no me ofrecían una tarjeta de crédito. Yo estaba totalmente en contra de aceptar una tarjeta de crédito porque acababa de pasar por todo este trauma, ¿no? De lo que significó el anatocismo, le llamaban, el cobro de intereses sobre intereses, que nos volvió locos, que nos puso en la ruina, que nos metió en estrés, y que incluso algunas personas se suicidaron en los años 90, a mediados de los 90, con el gobierno de Zedillo. Y se me ocurrió decir, es que la señora no está. ¿No es usted la señora Olga Aragón? No, yo trabajo aquí, yo hago la limpieza, Y tuvieron el descaro de decirme, oiga, ¿y usted no quiere una tarjeta de crédito? O sea, estaban tratando de enganchar a todo el mundo. Para que luego y le digo, a probar, pues. Oiga, pero es que yo gano muy poquito. Y me dice, no, pero de todos modos usted puede tener una tarjeta de crédito. ¿Cuánto gana? Le dice, fíjese, en esta casa vengo a trabajar nomás 2 días a la semana. Luego, magnífico, es usted aspirante. Es sujeto de crédito. Es sujeto de aprobó su solicitud. A este tamaño. Y luego me dice, mire, puede tomar nota de los datos que le voy a dar. Digo, es que no sé leer ni escribir. Dice, no importa. Usted acepte la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, son tremendos. Nos querían enganchar a como diera Son lugar. Tremendos los banqueros, amigos y amigas. Por algo son los dueños del mundo. Bueno, Olga Alicia, Clara Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. David Álvarez también está con nosotros, muy amables por estar y compartir y darnos like, y bueno, pues hagan sus comentarios también si tienen algunas cosas que comentar. Bueno, Olga, anoche nos dimos la tarea ya de formalizar una información respecto a lo que está pasando acá en Baja California y particularmente en Ensenada con el tema de la violencia. Como puedes ver, ya finalmente sucedió lo que tenía que suceder. Se le cayó la patita. Sí, se le cayó la mañita, y está tan pequeño, y yo estoy tan ceguetas para ver de cerca que no veo más. Déjame decirles. A ver si soy yo. Sí. A ver si eres tú. Y bueno, pues a ver, estoy pagando. A ver si soy yo, me engañas conmigo. Bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede, amigos y amigas, con el tema de la violencia en Baja California y particularmente en Ensenada? Los datos ya analizados están bien cañones, bien cañones. Mire, en los primeros 7 meses del año, el municipio de Ensenada mantiene un promedio récord de asesinatos dolosos, y estos llegaron a 133, lo que representa un incremento del 30.4% en el número de casos registrados por las agencias del Ministerio Público del Fuero Común en comparación con el mismo periodo del año 2017. La cifra de homicidios equivale asimismo a una tasa del 24.84 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Cantidad tampoco nunca antes registrada en el municipio más grande de México, que en el año 2017, y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, tenían 535,361 habitantes. Sin embargo, el viacrucis de Ensenada en materia de violencia
es nada comparado con lo que se vive este año en Tijuana, el municipio fronterizo que aportó el 81.5% del total de muertes dolosas que la Secretaría Estatal de Seguridad Pública reportó en el periodo de enero a julio del 2018. 1.780 asesinatos dolosos o asesinatos, de los cuales Tijuana contribuyó con 1.451. Es decir, una brutal tasa de 100.36 muertes dolosas por cada 100,000 habitantes. Es una cosa de veras. Estamos hablando que, Javier, de 4 veces más del promedio que se da en el país. Así es. Fíjate, esta última cantidad, estos 100.36 muertes dolosas por cada 100,000 habitantes, es muy similar a la que Tijuana reportó al terminar el primer semestre de este año y que la llevó a ocupar el lugar número 5 en la lista mundial de violencia que elabora la organización civil mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ese, pues más que deshonroso, trágico, tremendo lugar, lo tiene la megametrópoli fronteriza, Tijuana, solo por abajo de Los Cabos, Baja California Sur. Imagínate ese lugar que es el paraíso turístico, Javier. Mira. Con una tasa de 111.33 homicidios alevosos por cada 100,000 habitantes. Luego le sigue Caracas, Venezuela, con toda esa crisis política que tiene de hace tantos años, con 111.19. Estamos igual, o sea, nos vamos increíble, un tú a tú sí con Caracas, con Venezuela, y todavía nos ponemos así en un plan de juzgar lo que está sucediendo en aquel país centroamericano, ¿no? Y luego también está ya en nuestro país Acapulco, Guerrero, con 106 100.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes, y le sigue Natal, Brasil, con 102.56 asesinatos en cada 100,000 habitantes. Es una barbaridad, ¿verdad? Es una barbaridad. Es algo que la verdad pues nos llena de indignación, de miedo, pero también esto es... Punto de Ensenada también, Javier, híjole, es tremendo, ¿no? Continúale, por favor. Ensenada sigue ocupando el segundo lugar a nivel estatal en cuanto al número total de homicidios dolosos que se reportan ante las autoridades ministeriales, una posición que desde hace un año ocupa y que cada vez crece más. Por ejemplo, en el lapso de enero a julio de 2017 reportó 102 asesinatos. Cerró ese año con la cifra histórica de 195 víctimas. Como quien dice, estuvieron matando a un ensenadense o a una persona que habitara en Ensenada cada día y nomás descansaban por ahí el sábado o el domingo, ¿no? Así es. De acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esa fue la cifra. Pero ahora sumó 133, y eso porque víctimas más. Y eso porque julio fue benévolo en asesinatos, solo 12, cuando en abril pasado rompió todos los récords mensuales del municipio con 30 casos, hay uno por día. Es impresionante. Mira, Mexicali está en el tercer lugar con 98 casos denunciados ante las agencias del Ministerio Público, seguido por Playas de Rosarito con 51 y Tecate con 47 víctimas. Playas de Rosarito tienen nada más 51. O sea, esto está generalizado en los 5 municipios. Sí. Pero este último dato es la estadística oficial de asesinatos dolosos en Baja California no reporta cuántas de estas muertes corresponden a mujeres, tampoco edades de las víctimas y causas del asesinato ni formas de muerte, lo que dificulta tener un mejor perfil del fenómeno de la violencia en un estado que reportó en los primeros 7 meses de este año un total de 56.781 delitos, de los cuales 24.655 se cometieron en Tijuana, 20.564 en Mexicali, 7.872 en Ensenada,
1985 en Tecate y 1705 en Playas de Rosarito. Esta es parte del informe que nos tiene que rendir Francisco Vega la Don Madrid. Francisco, ¿eh? Estamos, ya está circulando por ahí en las redes sociales un video donde sale el gobernador muy mono, muy simpático, muy contento, dando a conocer cifras y cifras y cifras de grandes logros de su gobierno, pero la verdad yo creo que si la cámara le enfocara los pies estaría sobre un charco de sangre y un montón de cadáveres ahí en torno a él, haciendo una alegoría de la demagogia, ¿no? Así es, pues este es un informe, amigos y amigas, que le digo, lo detallamos anoche, que pues nos quitó el sueño. Empezamos a las 9, dije, rápido lo vamos a echar, a las 10 ya listo para irnos a acostar. No, en Galicia eran las 12:30, apenas estábamos terminando de hacer este trabajo, ya hoy en la madrugada. Sí. Y tardas un rato en salir de este shock, de cuando ves cómo el estado de Baja California tiene estas estadísticas en cuestión de violencia, de delincuencia, y dices, bueno, pues con razón estamos como estamos en el estado y en el resto del país, porque hay que recordar que julio pasado, y esto fue un informe que se acaba de publicar hace 2 o 3 días, pues México se rompió de nueva cuenta el récord histórico por 5º mes consecutivo, ¿sí?, de los homicidios dolosos que se cometen en nuestro país. Así está, y Baja California aporta. Esa ciudad de Tijuana, Galicia, es un cementerio, es una cosa impresionante, impresionante. Bueno. Y todavía hay quien critica cuando dicen que le están entregando a López Obrador el país destrozado. Dicen, no es cierto, vean por favor, o todavía se ponen, según esto, a defender el Estado de Derecho cuando se habla de la necesidad de pacificar al país, de llegar a acuerdos con la sociedad y en los diferentes niveles de gobierno para poner en práctica lo que se llama la justicia transicional. Y este término se aplica para países que están en situaciones muy graves. Regularmente se aplican en situaciones de conflictos bélicos, pero México, sin tener declarada una guerra, tiene cifras de víctimas y de violencia en general muy parecidas a las que suceden en naciones que están ya años en estados de guerra, y hace falta, con todas las peculiaridades que pueda tener la aplicación de una justicia transicional, hace falta leyes especiales para México, para una etapa de transición en que podamos lograr esta pacificación del país, buscar cómo se controla todo este problema del narcotráfico y el consumo de drogas, la corrupción y colusión de autoridades policíacas con los criminales, la negligencia, la ineptitud, la omisión de las instituciones. O sea, es mucho lo que se tiene que hacer si queremos volver a respirar un ambiente de tranquilidad, Javier. Es necesario la pacificación. Espero de veras que en estos foros que se están realizando y en el trabajo que está llevando a cabo el equipo y el gabinete de gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre, especialmente el destinado a la seguridad, funcionen, y que este esfuerzo que López Obrador ha dicho que va a realizar, de reunirse todos los días, todos, incluidos fines de semana, a las 6 de la mañana con su equipo de seguridad pública, con todos los mandos, altos mandos policíacos, para ver cuál es el estado en que amaneció la ciudad, el país, la república, de frutos. Porque sí, es una tarea que no se puede delegar, que tiene que estar en manos directas del presidente de la república. Claro. En fin, pues ahí está, amigos y amigas. Mencionar solamente que pues cuando se elaboraba esta lista de las 50 ciudades más violentas del mundo por parte de este Consejo Mexicano, que es la que elaboró este estudio, pues precisamente decía que México está, 10 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en México. 10 de 50. Híjole. Tijuana, 5.º lugar, La Paz, 1.er lugar, Acapulco, 3er lugar, fíjate, nada más. Los Cabos, y La Paz también estaba creo en el lugar 12, una cosa así, La Paz.
decía que teníamos las mismas características de violencia que los países que tienen guerras formales, como Siria, por ejemplo. Usted sabe que ha provocado una migración hacia Europa impresionante. Bueno, a ese nivel está México. Esas son las características de esta superviolencia que estamos padeciendo en cada rincón del país, excepto creo que la hermana República de Yucatán, donde están muy tranquilos. Pero bueno, gracias Clara Valencia por estar con nosotros, muy buenos días también para ti, lo mismo que a David Álvarez, que se unió también hace rato a nuestro programa, Martín Darinel Pérez Coutinho, saludos desde Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos estén escuchando y viendo ya en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El pueblo de la gente de los ojos tapatíos, de los ojos hermosos. Así es, la tierra del mariachi y del tequila. Un afectuosísimo saludo para la gente que nos esté observando y nos esté escuchando, nos esté siguiendo en la ciudad de Guadalajara. Gracias, Martín, por reportarte. Pati Ferro también está con nosotros. Muy buenos días, Pati, muy amable. Pues, como ves, está cañoncito el tema, ¿verdad? Los temas. Joaquín Gabriel Bolio García, saludos también, estimado Joaquín. Buen día. Y Diana Boudica también está con nosotros. Diana, bienvenida al programa. Bienvenida, un abrazo. Notas nacionales, amigos y amigas. Fíjese que esta nota, póngale mucha atención, porque es una especie de alerta médica. Tenemos que estar muy al pendiente de esto que está sucediendo con el sarampión. El sarampión ya tiene brotes muy importantes en Europa y en algunas naciones de Sudamérica, pero el problema es que los mexicanos, hace rato que no emprendemos acá, las autoridades sanitarias del país, las autoridades de salud, no han realizado campañas de vacunación contra esta enfermedad. Al menos el 18% de los mexicanos carece en este momento de vacunas contra el sarampión. Ojo. Sí, fíjate, Javier, que me acordé de Eduardo Durazo. Eduardo Durazo y Beatriz Watanabe, que estuvieron aquí y platicamos con ellos, les preguntamos su opinión respecto a las vacunas, qué piensan de que haya gente que dice que las vacunas no son necesarias para los niños, que incluso pueden ser malas, y dice Durazo, Lalo Durazo, dice, el peligro que tenemos real es que se ha decretado que México ya está libre de algunas enfermedades y algunas epidemias como el sarampión y otras, tuberculosis, etcétera. Algunas de esas. Y luego como decretan que ya está liberado de ello, se dejan de producir, de aplicar las vacunas, y entonces la población pues está inmune, ¿no? Ante esto. Bueno, a 2 años de que el continente americano fuera declarado como zona libre de sarampión endémico, distintos países de la región, incluido México, han registrado brotes de esta enfermedad, particularmente en este año 2018. La crisis sanitaria en Venezuela derivó en el resurgimiento del virus y su rápida expansión, que ya se diseminó a 11 naciones americanas, según la Organización Mundial de la Salud. Mire, esta nota de París Martínez del portal Animal Político continúa así. Pero, ¿qué tan protegida está la población mexicana? Por sí misma, el sarampión es considerada una enfermedad benigna, sin embargo, provoca debilitamiento temporal de las defensas naturales del cuerpo, le pega al sistema inmunológico, lo que puede provocar complicaciones severas como neumonía, diarrea aguda o encefalitis, ¿sí?, que pueden derivar en la muerte del paciente. Además de que para quienes no fallecen, pues puede llegar a causar ceguera permanente, amigos y amigas. Secuelas muy importantes. Por eso le digo, hay que tener muchísimo cuidado, hay que escuchar bien esta información. Bueno, la única forma de evitar el sarampión, según la Organización Mundial de la Salud, es mediante el método preventivo de la vacunación. Pero en México, por lo menos 18% de la población nacida de 1990 para acá, nunca recibió la vacuna. Esto es lo que nos decía Eduardo, precisamente Durazo. No están vacunando a la población porque dicen que ya no existe la enfermedad, pero es un punto muy vulnerable, ¿no? Dice, y para que una campaña de vacunación sea efectiva, debe dar cobertura homogénea
al menos a 95% de la población. Y mire, al respecto, la primera encuesta nacional de niños, niñas y mujeres, cuyos resultados fueron presentados por las autoridades mexicanas en el año 2017, la cobertura de vacunación contra sarampión es del 81.9%. Hay un margen importante de la población que está fuera de esta cobertura. 18, poco más de 18. Hasta hace 3 décadas, México era un país en el que año con año se registraban decenas de miles de casos de sarampión. Solo en 1990 hubo casi 70,000 afectados, pero 6 años después, en 1996, esta enfermedad en su tipo autóctono prácticamente desapareció en el país, tal como lo reportara en su momento el Instituto Nacional de Salud Pública. Pues amigos, lo recomendable es que si usted tiene un bebito, hay que comenzar a presionar a las autoridades de salud para que esta información que nosotros estamos dando de manera preventiva, ¿sí?, como debe de ser, y de acuerdo a este llamado que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, para que en México al menos tengamos esta información previo a que empiecen a aparecer de nueva cuenta los nuevos casos de sarampión, pues empecemos a presionar a las autoridades y si sabes qué, hay que retomar de nueva cuenta la vacunación intensiva de los niños menores de 5 años para evitar que el contagio nos vuelva a pegar tan fuerte como en el año 1990, ¿no? Que todavía era una enfermedad muy importante. Bueno. Así es, y de aquí nos pasamos a la educación, Javier. Al área científica, fíjate, al área científica y de tecnológica. Esta está dirigida también para la comunidad académica, aunque bueno, obviamente nos compete a todos los mexicanos, pero hay esta información muy interesante de Arely Villalobos de la agencia APRO. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wicher, lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto incumpliera su promesa de destinar el 1% del Producto Interno Bruto para la ciencia, la tecnología y la innovación. Te lo digo y te lo firmo, ¿te acuerdas? Ante notario público, ¿no? Así es. Sin hacer referencia directa al actual mandatario Enrique Peña Nieto, ¿sí?, dijo el rector que es un hecho incontrovertible que la inversión en ciencia, tecnología e innovación ha sido escasa e incierta, ¿sí? Las cifras se conocen muy bien. El planteamiento era destinar el 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, y la realidad fue que apenas se pudo alcanzar un poco menos del 0.5%. Menos de la mitad, y peleando año con año el presupuesto, porque tuvieron que irse a pelear a la Cámara, a exigirle al presidente. No hubo un solo año en que las instituciones de CONACYT no estuviesen dando la pelea, ¿no? Y las universidades. Como parte de los reclamos, en el primer evento público entre el rector de la UNAM y Andrés Manuel López Obrador, Graue Wicher también lanzó que por la baja cantidad de recursos al CIT, proyectos muy bien evaluados son rechazados por falta de presupuesto. Además, mostró su preocupación por la incertidumbre en el número anual de becas para posgrados que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, enfatizando que sin la permanente y creciente formación de nuevos cuadros, el ambicioso programa de cobertura de educación superior del gobierno entrante perdería sus mejores recursos humanos. Mire, pero apenas en noviembre pasado, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que durante 5 años de su administración se logró un incremento del 74.2% del gasto público en ciencia, tecnología e innovación, cosa que pues ahora lo acaba de desmentir el rector. Ya que se va. ¿Qué le reportarían malos datos a Peña Nieto? Es probable. Es se pasan tarjetas y él vive. Como está acostumbrado a teleprompter. Sí. Ahí le pasan las cosas. Nomás lo que le diga, ¿no? Y luego ya lo va repitiendo. Y a veces una lo y otra vez. Al igual que yo también, de repente me equivoco bien gacho. Bueno, pero en fin. Pero yo no es otra cosa. Tú no eres presidente de la República. Son mis genes neandertales, No eches la culpa a los pobres neandertales. Ya tengo, fíjate. Bueno, en ese mismo evento, las más altas instituciones de investigación del país, encabezadas por la UNAM, pidieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador poner ahora sí en el centro de su gobierno la inversión en ciencia, tecnología e innovación como la vía, como el camino para aspirar a un mejor desarrollo y competitividad para México. Con tal objetivo, entregaron a López Obrador una serie de propuestas y recomendaciones
que elaboraron 86 instituciones de investigación y educación del país para lograr el crecimiento y la consolidación de este sector. Ahí está la sociedad entregando documentos. Vamos a ver si no, ojalá, amigos, mire, tengo cruzados los dedos de aquí, los de las patas, en fin, ojalá ahora sí estos documentos sean tomados en consideración, amigos y amigas. Es que la verdad, amigos, es que ya le sopla uno al cocoque. Los pobres científicos ahí andan también mendigando por todo las autoridades, el gobierno federal, por favor, dinero para poder hacer investigación. Que se nos traen a todos, Javier. Así es, Andrés Manuel López Obrador, por favor, toma ese documento y ponlo en práctica. Mira, entre las propuestas destacó dar al CONACYT la capacidad y autoridad de ser la cabeza del sector de ciencia, innovación y tecnología, además de la facultad de intervenir en la reestructuración de los fondos sectoriales, además garantizar el financiamiento del sector con aumentos progresivos que permitan alcanzar el 1% del PIB en esta área y de manera paulatina el 2.4% en 6 años. Sería fantástico. Bueno, pues por lo pronto López Obrador respondió que durante su administración se buscará aumentar el presupuesto que se destina a ciencia y tecnología a nivel nacional y prometió que en el peor de los casos no se reduzca en términos reales, se mantenga, que nunca tenga un presupuesto por debajo de la inflación y vamos a procurar que aumente en términos reales. Señaló que para revertir la situación actual en que no se llega al 1% del Producto Interno Bruto en la materia, se requiere de la aportación tanto del sector público como del privado y del social, en particular en estos momentos en que México atraviesa un gran momento de confianza luego del proceso democrático que se vivió y la transición en armonía. Dijo que también buscará aumentar las becas para investigadores para que haya más de 28,000 personas que se dediquen a esa actividad, al tiempo de trabajar por la equidad, ya que la mayoría de esas personas son hombres. Qué bueno que señala eso. Hay cosas bien interesantes que se están definiendo aquí. Además, destacó que se dará la misma importancia a todas las ciencias, no solo a las que se conocen como ciencias puras, sino también a las ciencias sociales, ya que para hacer frente a los grandes retos y problemas del país, es fundamental la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las áreas del conocimiento. Pues en eso también se están depositando muchas esperanzas, Javier. Así es, Olga. Muy interesante. Ojalá y alcance el presupuesto para todo si se administra honradamente, Javier. Así y es, con claro. eficacia. Yo insisto, y esto es mi último comentario. Si le hacemos caso también y los ponemos en un papel preponderante a los científicos, Alicia, de este país, a los investigadores, en todas las áreas, vamos a comenzar a cambiar este país de una manera importantísima y vamos a lograr lo que se nos ha negado durante tantos y tantos años. Amigos y amigas, ojalá, por eso te cruzo los dedos, de que esto que se le acaba de entregar a Andrés Manuel López Obrador no vaya a parar al bote de la basura. Ojalá. Bueno, y hay un tema que está en debate también ahorita a nivel nacional, que forma parte de estas mesas de foros escucha, el foro escucha por la pacificación de México, y que tiene que ver con una propuesta que ha estado exponiendo una y otra vez la ministro en retiro Olga Sánchez Cordero, quien será la primera mujer secretaria de Gobernación a partir del 1 de diciembre, que es la legalización de la marihuana, también de la amapola, Javier, con fines unos recreativos en el caso de la marihuana y con fines medicinales, ¿no? El otro caso. Bueno, la disposición que penaliza la posesión simple de marihuana, y esto hay que recordar que ya existen algunas peticiones ante la Suprema Corte de Justicia, no es de ahora que Olga Cordero lo está diciendo, sino que ya la Suprema Corte tiene en sus manos algunas causas que piden la despenalización. Bueno, pues la Suprema Corte se pronunció en contra, Javier. Dice, la disposición que penaliza la posesión simple de marihuana contenida en la Ley General de Salud es constitucional, resolvió este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El portal Aristegui Noticias lo sintetiza así, mire, la primera sala de la Corte se pronunció en ese sentido al votar la propuesta de resolución al amparo directo en revisión que formuló
la ministra Norma Lucía Piña Hernández. En el proyecto se proponía amparar a un ciudadano porque el delito de posesión simple de narcóticos previsto en el primer párrafo de la Ley General de Salud en relación con la tabla de narcóticos prevista en el artículo 479, única y exclusivamente en la porción relativa a la cannabis sativa, es la marihuana, es inconstitucional, consideró la ministra Norma Lucía, es inconstitucional ya que transgrede el derecho al libre desarrollo de la personalidad y los principios de lesividad, subsidiariedad y fragmentariedad. Estos principios suenan muy técnicos, pero son ni más ni menos que los que se argumentaron en otra ocasión, Javier, sobre todo el principio al libre desarrollo de la personalidad, para otorgar la autorización a 4 o 5 personas, no recuerdo cuántas eran, para que pudieran sembrar y consumir su marihuana. Sí, ¿Te acuerdas que esto sucedió hace 2 o 3 años? Entre ellos el que era propuesto como candidato, o quería ser candidato independiente a la presidencia de la República, el periodista, ¿cómo se llama? Schwartz. Perdón, se me fue ese nombre. ¿Cuál? El que también... Armando Ríos Peter, efectivamente. Y bueno, de acuerdo con un comunicado de la Corte, la propuesta de resolución sostenía que dicho tipo penal no protege de daño y puesta en peligro, de la salud de terceros, ni siquiera de manera abstracta, y por ello no satisface las exigencias de los principios mencionados, ya que su finalidad es proteger la salud del propio agente. Así está esta información. Y estábamos leyendo esta nota, Galicia, cuando de repente, y ya en notas de la transición, surge hoy una nota impresionantemente interesante. El futuro gobierno de México va a proponerle a la ONU la despenalización de las drogas. Buscará llevar la conversación sobre la despenalización de las drogas hasta la Organización de las Naciones Unidas. La jurista Olga Sánchez Cordero, quien ocupará el cargo de secretaria de Gobernación, explicó ayer en un foro bancario que el debate debe llevarse a las instancias internacionales para conseguir que varios países se integren en el combate del tráfico de drogas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la exministro, amigos y amigas? Nosotros queremos plantearle a Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país, dijo. La exministra del Supremo mexicano manifestó que su plan para México consiste en la despenalización del uso de la marihuana y del empleo medicinal de la amapola. Sánchez Cordero supone una visión más allá de las fronteras mexicanas, que asume que el tráfico de drogas y todos los delitos alrededor de esta actividad forman parte de un problema regional en el continente y del otro lado del mar también. Tenemos tratados internacionales, dijo Olga Sánchez Cordero, desde 1970, sumamente rígidos en materia de combate a las drogas. Yo creo que es hora y momento de replantearnos una reinterpretación, cuando menos, de estos tratados internacionales, porque son tratados punitivos en materia de drogas sumamente rígidos, ¿no? Y el resultado lo estamos viendo. Lo estamos pagando. Mientras Estados Unidos libera el consumo de drogas, en México se combate el narcotráfico a grado tal de que tenemos una guerra en los hechos, lo que comentábamos ahorita de la cantidad de muertes que se están dando, ¿no? Pero que forma parte de este plan también de los gobiernos neoliberales, del sistema neoliberal, para ser dependiente a un número indeterminado de ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, prácticamente sin hacer nada para corregir este problema, es más, haciendo la cinematografía hollywoodense, estadounidense, haciendo la apología de las drogas, porque no hay película en que no alguien está fumando o inyectándose o metiéndose droga, y pues sin ton ni son, sin un programa de salud pública que ayude a resolver este problema que es de carácter también de salud, y a los mexicanos, pues armándonos, ¿no?
Sí, para lo que vivimos en este país. Para que nos matemos acá, ¿no? De lo que acabamos de decir. Nosotros ponemos los muertos, ellos ponen los consumidores. Sánchez Cordero apuntó que la relación con Estados Unidos sería primordial para disminuir el crimen relacionado al tráfico de drogas e informó que México solo consigue confiscar entre el 3 y el 8% de las drogas que viajan a través del país con destino a la frontera norte. O sea, con tantos, son miles de millones de pesos destinados al combate al crimen, al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, son ya cientos de miles de muertos, de las maneras más horrendas que pueda uno imaginar. Es un sufrimiento terrible en miles y miles de hogares mexicanos. Todo esto que se deriva del narcotráfico y que va a dar a otro tipo de crímenes también, incluida la trata de personas, los secuestros, todo esto, para que nada más se logre detener entre 3 y 8% de la droga que pasa a Estados Unidos. ¿No le parece a usted realmente absurdo, desproporcionado, un costo muy alto que está pagando nuestro país por seguir una política que le ha dictado Estados Unidos de cómo enfrentar el problema de las drogas en el territorio mexicano? Mira, como están planteadas en las leyes internacionales y la forma como se están aplicando esta guerra en México para combatir el tema de los narcóticos, es una guerra fracasada, es una guerra perdida de antemano. Sí, se tiene que hacer un enfoque totalmente diferente a como lo han estado haciendo los gobiernos del Partido Acción Nacional y los gobiernos federales del Partido Revolución Institucional. No es posible, no han dado resultados más que estos baños de sangre, estos desaparecidos, estos desplazamientos dentro del territorio nacional, estas persecuciones, estos crímenes, trata de personas, robo de automóviles, secuestro. Bueno, todo esto, amigos y amigas, es originado por esta forma arcaica de estar enfrentando un problema que se debe de modificar, pero ya. Ojalá que Olga tenga éxito en esta propuesta. Mi tocaya. Bueno, y también señaló un dato muy interesante, ¿no? Los cárteles de la droga lavan más de 25,000 millones de dólares al año aquí en México. México no solamente es una enorme tumba y fosas clandestinas por todo el territorio, es una enorme lavadora. 25,000 millones de dólares al año en México lavados. En la ruta de los cargamentos, el crimen organizado ha dejado una estela de víctimas que no distingue entre nacionalidades. Olga, y yo quiero contrastar este tema del lavado de 25,000 millones de dólares. De dólares. Oye, son 3 o casi 4 mil millones menos de los que está generando la principal fuente de ingresos de divisas a México, que son los traslados de dinero de los mexicanos que viven en el extranjero a sus familiares en el país. Imagínate, Olga, imagínate una economía que depende en la aportación de divisas a México en el segundo lugar. 25,000, más de 25,000 millones de dólares que se están moviendo en la economía nacional. Esa es una cosa, Olga, que también debemos de reflexionar mucho, porque no es como Ernesto Zedillo, de que quito el pin de donde está agarrada la economía nacional y se derrumba, porque fue lo que pasó, ¿no? El error de diciembre, ¿te acuerdas? Sí. Y que provocó esa gravísima crisis en el país. No es tan sencillo como decir, quito esto y ya lo resuelvo. No, amigos, amigas, es un fenómeno y esto también hay que comprenderlo y tenemos que analizarlo como sociedad. Es un problema que se tiene que ir está totalmente intrincado en la economía nacional ya. Con estas imaginaciones, estas novedades que nos está proporcionando la que va a ser nuestra secretaria de Gobernación, pero también con el entendimiento y la participación activa de todos los mexicanos y con paciencia, porque no se va a resolver de la noche a la mañana. Reflexione usted sobre esta cifra. La economía del país es la segunda fuente de ingresos, amigos y amigas, que tiene el país. Esta movilización de 25,000 millones de dólares después de lo que aportan los migrantes. 500,000 millones de pesos, ¿no? Es un tema tan delicado que les digo, solamente tenemos que comenzar a pedir creatividad, apoyar y estar al pendiente de ver qué aportamos para que esto cambie radicalmente. Bueno, dice Sánchez Cordero, estamos también pensando en que podríamos convocar a una conferencia internacional.
Fíjate qué liderazgo tan importante puede tener este gobierno mexicano en esta iniciativa, ¿no? Una conferencia internacional para hacernos cargo también de esta despenalización y de este combate al crimen organizado, aseguró Sánchez Cordero, quien ha estado durante años en favor de la despenalización de las drogas. En 2016, cuando todavía era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, votó a favor de que el gobierno mexicano autorizara el transporte, cultivo y consumo de marihuana sin ánimo de lucro a un grupo de demandantes, el caso que mencionábamos ahorita, ¿no? Contrario a lo que acaba de hacer la Suprema Corte, que se lo negó a una persona que estaba solicitando lo mismo, ¿no? Ella votó a favor hace, no nos acordamos la fecha, hace 2 años. 2 años aproximadamente, ¿sí? Olga, quizás un poquito más. Bueno, pues es uno de los grandes temas a debate y que nosotros hacemos así una apuesta grande porque se consulte a grandes especialistas, se analice toda la situación que tiene el país y lo veamos con una mentalidad muy abierta, muy inteligente, muy creativa, para poder resolver de raíz los graves problemas que estamos sufriendo en México, ¿no? Por este problema del narcotráfico. Y ahora sí que paciencia, pequeños saltamontes. Vamos a hacerlo todos, pero no quitando los alfileres con los que está detenida la economía nacional. Olga, rapidísimamente con esto te propongo que terminemos, porque no podemos dejar por alto esto que sucedió ayer, ¿no? Así es. Sí. Mire, con hermetismo y un mensaje breve, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador informó anoche que sostuvo un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Gaitán. Poco después de las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, López Obrador informó que en su cuenta de Twitter sobre el encuentro en los siguientes términos. Me reuní con el general de división Salvador Cienfuegos. Me dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia y las alternativas. Reiteré que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria. Qué interesante, Javier, que paso por paso que van dando, van informando, ¿no? A la hora que sea salen y dan la información de con quién se reúnen y de qué hablan. Porque luego salen los libros ahí diciendo, pues en tal año, hace 20 años se reunió en secreto. En diferentes oportunidades, López Obrador anticipó que pediría al presidente Enrique Peña Nieto convocar a una reunión con los mandos militares, reiterando que los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina serían un general de división y un almirante respectivamente en su gobierno de 2018 a 2024. Así es, Olga, pero fíjate cómo estos últimos 2 párrafos son de veras muy interesantes. Esta nota, déjeme decirle quién la escribió porque hay que darle crédito sin duda porque hizo muy bien en incluir estos Arturo Rodríguez, de Proceso. Sí, tenía que ser. Dice, la relación de López Obrador con las Fuerzas Armadas ha sido polémica al menos desde el año 2016, pues su posición respecto de la militarización desde el sexenio del panista Felipe Calderón incomodó a los mandos castrenses de manera clara a partir de diciembre pasado, cuando López Obrador anunció su propuesta de amnistía para alcanzar la pacificación del país. El pasado 4 de diciembre, por ejemplo, tanto Cienfuegos como el titular de la Secretaría de la Marina, Vidal Francisco Soberón, rechazaron dicha oferta un día después de la declaración del entonces dirigente de Morena, que ya estaba perfilado como candidato presidencial. Mientras el almirante Soberón calificó la declaración como una ligereza que debía tomarse como mera propaganda, el general Cienfuegos fue más allá y dijo, este populismo deja de lado todo el mal que han hecho a México, por lo que no sería conveniente. ¿Cómo ve? Dos visiones diferentes. ¿Cómo ve? Esta es una situación muy interesante y que también podría ser un parteaguas, amigos y amigas, dependiendo de a quién nombre Andrés Manuel López Obrador en estos mandos militares, naval, la Defensa Nacional, obviamente también las Fuerzas Aéreas Mexicanas, la Fuerza Aérea Mexicana, porque también hay un grupo de militares, hay un grupo de militares de muy alto rango también, que pues han dicho no, el camino que emprendió Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ha sido equivocado y ahí están los resultados. Es cosa nada más de que escuche usted media hora atrás nuestro programa para que se dé cuenta de lo que está, cuáles son los resultados que tiene esta lucha estúpida, perdida de antemano, ¿sí? Por la forma en cómo está siendo enfrentada el narcotráfico.
Olga, pues aquí terminamos. Con esto terminamos. ¿Algún otro comentario que quieras hacer? No, ya nos queda muy poquito tiempo para prepararnos, para recibir a Miriam Cano. Entonces les agradecemos muchísimo. Si pueden ustedes ayudarnos, de verdad, échenos la mano. Ayúdenos a compartir este programa si les gusta su contenido, si aprecia el esfuerzo que estamos haciendo día con día para llevar información y análisis de temas que regularmente se tocan muy de pasadita en otros medios, sobre todo aquí en Ensenada. Ayúdenos a compartirlo en la red, con sus contactos, con sus amigos, porque es la manera en que pues podemos ir adquiriendo mayor fuerza como ciudadanos, democratizando espacios y abriendo sobre todo espacios para la libre expresión. Entonces, ayúdenos, compartan nuestro programa. Bueno, agradecerles muchísimo a Corporativo Jurídico Medinas, que se unió también al programa, Galicia, a Loli Cervantes, bonito día, equipo desde Ensenada. Muchas gracias, licenciado Medina, por su saludo también, y lo saludamos afectuosamente. David Álvarez dice, creo que se debe revisar el contexto histórico de las drogas, su prohibición y las finanzas bancarias, desde la guerra del opio, tú sí te vas a fondo, bien, muy interesante, provocada por Inglaterra y los enfermos a la guerra de secesión en los Estados Unidos. Sí, interesante. Muy interesante, muchas gracias, David, es una aportación muy interesante. Haremos dentro de poco un programa sobre drogas, sobre las drogas en México y en el mundo. También a Eli Aguirre González, a la maestra Tete Manrique Peña. Hola, Tete. También a Alex Masajista Artisano, que también estuvieron con nosotros. Necesitamos ese apoyo también, un masajito. Muchas gracias también, amigos y amigas, por estar con nosotros. Con esto terminamos, nos vamos y con un poco de música, Galicia. Déjame primero subirle porque luego ya no se escucha. Sí. Listo, vámonos con música tal y como empezamos. Sí. Cuatro vientos, Cuatro vientos, muchísimas gracias. Oye, en un ratito la entrevista. ¿Empezamos a las 10:30? A las 10:30 está citada con nosotros Miriam Cano. Quizá empecemos un poquitito después, pero aquí está. Aquí lo podemos saber en un ratito más. Sí, entre 10:30 y 10:45, amigos. Y creo que Iván Gutiérrez, también miembro de Cuatro Vientos, va a hacer una transmisión en vivo de una conferencia de prensa respecto a al Festival de Conocimiento. Y pues ahí está. Esperemos lo mejor para el Festival de Conocimiento, también para todas las actividades que estamos nosotros cubriendo. Muchísimas gracias. En un ratito nos escuchamos y nos vemos. Hasta luego. Ay. No, casi.